Bien, continuamos con el tema dominio de una función. Ahora, el dominio de una función es el conjunto formado por todas las primeras componentes o el valor de x. Ya, el dominio está formado por todas las primeras componentes, también llamado conjunto de llegada. Por ejemplo, si tenemos una función 4, 1, 3, 1, 2, 1, ¿cómo sabemos qué función? No se repite. El dominio de la función, según la teoría, está formado por todas las primeras componentes. Estas son las primeras componentes: primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Entonces el dominio son todas las primeras, el 4, el 3 y el 2. Ordenándolo sería 2, 3, 4. 2, 3 y 4. A eso se llama dominio. Todas las primeras componentes. Gráficamente, el dominio es el conjunto formado por las primeras componentes o en el eje X. Gráficamente se representa en el eje X. Acá lo vamos a ver. El primer punto, 4, 1. Y tenemos el primer punto, las coordenadas 3, 1, el segundo punto, ahí tenemos, y el tercer punto 2, 1. Entonces, según la teoría, el dominio está formado por todas las primeras componentes y gráficamente se encuentra o se representa en el eje X. Acá podemos observar, este es el dominio de la función 2, 3 y 4 en el eje X. Ahora vamos a definir el dominio de imagen de una función. Dominio de imagen de una función. Que lo vamos a simbolizar así: de I sub F, dominio de imagen de la función. También recibe otros nombres como el rango, el recorrido, el codominio y otros nombres más. Nosotros vamos a utilizar solamente el nombre de dominio de imagen. ¿Ya? El dominio de imagen es el conjunto formado por todas las segundas componentes. Gráficamente se representa en el eje Y. Entonces, veamos. Según la teoría, el dominio de imagen está formado por todas las segundas componentes. Y acá la segunda solo está el 1. Entonces, 1. No, cuidado que me anoten 3 veces. No podemos anotar 3 veces porque es el mismo número. Entonces, ahí está el dominio de imagen. Todas las segundas componentes. Gráficamente se representa en el eje Y. Acá podemos observar que el dominio de imagen es solamente 1. Solo. Entonces, resumen. Dominio gráfico en el eje X. Dominio de imagen gráfico en el eje Y. Entonces, como resumen, podemos decir eso. Dominio gráfico en X, dominio de imagen gráfico en Y. Es nuestro resumen. Vamos a ver algunos gráficos para interpretar mejor el dominio y el dominio de imagen. Por ejemplo, hablemos de segmentos o de figuras, cualquier figura.
hallar el dominio y dominio de imagen de la función. A ver, por ejemplo, supongamos que tengamos esta figura. Vamos a suponer que acá hay 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ya no son puntos como hace rato. Acá hay millones de puntos en este segmento. Entonces, como acá hay millones de puntos, ya no podemos expresarlos en forma explícita. Ya no podemos expresarlos mediante llaves, sino mediante intervalos. El dominio, según el gráfico, es el conjunto formado por las primeras componentes. Gráficamente se representa en el eje X. Si nos fijamos, el dominio está en el eje X desde 2 hasta 5, pero ¿cuántos números hay ahí adentro? Millones. El 2, 201, 202, etcétera, hasta 5. Ahora ya entra, como acá son millones, entran los intervalos. Cuando ustedes ven este símbolo, significa intervalo abierto. Vamos a recordar acá. Intervalo abierto. Y el otro es, si lo ven, sombreado, es el intervalo cerrado. ¿Cuándo utilizamos el intervalo abierto? Cuando se nos presenta la inecuación mayor, menor, distinto, también cuando esté en el denominador y todos los infinitos van a ser siempre abiertos. ¿Cómo lo vamos a simbolizar los intervalos abiertos? Dos formas. En algunos casos vamos a utilizar el paréntesis o también los corchetes, pero hacia afuera. Así es como se simbolizan los intervalos abiertos. Mientras que el intervalo cerrado es cuando sea mayor o igual y menor o igual. ¿Cómo lo vamos a representar? Solo corchete. Solo así. Eso es para el colegio, por si acaso, es la unidad de inecuaciones la que ustedes tienen que repasar en su casa. Entonces, en este caso, este está abierto. Si está abierto, tengo dos opciones: paréntesis o corchete afuera. Voy a utilizar paréntesis. Mientras que este, como este es cerrado, es solo corchete. Entonces, solo corchete. Listo. Eso se llama entonces dominio. Dominio gráfico. ¿Cuándo utilizo intervalo? Cuando sean millones de puntos. El dominio de imagen de la función es gráfico en el eje Y, y en el eje Y es de 1 a 6. No puedo anotar el 6 a 1, que es de menor a mayor. De 1 a 6. El 1 está cerrado y el 6 está abierto. Entonces, dominio gráfico en el eje X, dominio imagen gráfico en el eje Y. Bien. Clarísimo, ¿no? A ver, repasemos. Dominio gráfico en el eje X, dominio imagen gráfico en el eje Y. Eso sería entonces el dominio y el dominio de imagen de una función. Ahora vamos a ver cómo calculamos el dominio y dominio de imagen de una función. Cálculo del dominio en forma analítica
función. Forma analítica significa que tenemos que despejar cálculo de dominio en forma analítica de una función.